Aló, qué bueno que estamos otra vez aquí para gozarnos y al mismo tiempo meditar en su palabra maravillosa que nos sirve de alimento espiritual y como dice, nos ayuda a mantener la fe viva en nuestro Señor y Salvador Jesús y su Padre amado que ha, que ha planeado este maravilloso plan del Señor y tiene a su Hijo, se deleita en su Hijo lo que Él ha hecho por la raza humana. Y le aconsejo a la gente que tomen ventaja de estas cosas, que se apresuren a entender mejor el plan del Señor y también a los hermanos que miran este video, suscríbete para que esto llegue más a más gente, llegue estos videos a lugares y permanezca en las redes sociales por mucho tiempo para que la gente que no los ha mirado pueda mirarlo. Yo te recomiendo que te suscribas y también pues que le dé un like, porque eso es lo que yo quiero, que la gente conozca este maravilloso plan del Señor. Entonces, prosiguiendo los estudios del libro del Cordero, ahora voy a hablar del segundo sello del Apocalipsis, que se rompió alrededor del año 1800. La Biblia traducida y distribuida. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo rojo como el fuego. Al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. Se le dio una gran espada. Apocalipsis 6, 3 y 4. Sello número 2, el caballo rojo, 1800. En ese tiempo fue cuando se rompió. Creo que Jesús rompió el segundo sello alrededor del año 1800. En ese momento Jesús le dio al Espíritu Santo la espada de la verdad y lo envió a la tierra en una campaña para iluminar al mundo. El rostro del segundo ser viviente se parece a un buey, Apocalipsis 4:7, porque el esfuerzo requeriría fuerza y resistencia. En un contexto espiritual, cuando las enseñanzas y demandas de Jesús se vuelven claras, la resistencia humana se vuelve más hostil y desafiante a menos que el Espíritu Santo cambie el corazón. Los judíos mataron a Jesús porque expuso y condenó a la religión falsa. La profecía bíblica predice un día en que la gente malvada matará o intentará matar a los santos porque los santos expondrán y condenarán la religión falsa. Jesús advirtió a sus discípulos que el corazón carnal respondería a su enseñanza diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Mateo 10, versículo 34. A veces tenemos que usar pasajes paralelos en la Biblia para aclarar otros pasajes. Ya que el segundo sello es algo críptico, considere las palabras de Jesús. Les he dicho todo esto para que no se extravíen. Los expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Todopoderoso. Eso harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Les he dicho esto para que cuando llegue la hora recuerden que ya les advertí. Juan 16, 1 al 4. Jesús comentó que las personas religiosas perseguirían y matarían a sus discípulos porque quería que estos entendieran el poder y la naturaleza de la religión falsa. Recuerden la declaración, cuando un hombre que está sinceramente equivocado oye la verdad, dejará de estar equivocado, dejará de ser honesto. Cuando las personas religiosas se enfrentan a la verdad divina, reaccionan de una de dos maneras. Se regocijan y se someten o se enojan y se muestran hostiles. Durante la gran tribulación los santos serán perseguidos y ejecutados debido a su lealtad a la palabra del Todopoderoso. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, capítulo 13, versículo al 7. Por lo tanto, la campaña del segundo sello debe estar relacionada con la muerte de muchos santos después de 1798, porque la Biblia dice, al que lo montaba se le dio poder para quitar la paz de la tierra y hacer que los hombres se mataran unos a otros. Juan escribió sobre los últimos días de la historia de la tierra. Vi que la mujer, la gran ramera Babilonia la Grande, estaba ebria de la sangre de los santos, la sangre de los que dieron testimonio de Jesús. Cuando la vi, quedé muy asombrado. Apocalipsis 17, versículo 6. ¿Por qué fueron asesinados? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Todopoderoso y del testimonio que habían mantenido. Apocalipsis 6, 9. El tema principal que pone a la palabra
del Eterno en conflicto directo con los seguidores del Anticristo se relaciona con la adoración. E hizo que se matara a todos los que no adoraron la imagen. Apocalipsis 3, versículo 15. El Anticristo y sus seguidores matarán a muchos de los que adoran y obedecen al Eterno. Y sorprendentemente los malvados pensarán que le están haciendo un servicio al Todopoderoso al matar a los santos. Tenga este pensamiento en mente mientras continuamos examinando el segundo sello. La gran espada del segundo sello. El apóstol Pablo escribe que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Hebreos 4:12, Efesios 6:17. Cuando el pueblo del Todopoderoso presenta la verdad acerca de su voluntad con poder y autoridad, reprendiendo abiertamente el comportamiento pecaminoso y exponiendo los motivos y las acciones malvadas, las personas rebeldes se enfurecerán porque la Biblia insulta su arrogancia y comportamiento. Recuerde, el rey Herodes mató a Juan el Bautista, el más grande de los profetas, Mateo 11:11, por decirle al rey Herodes que había pecado al tomar la esposa de su hermano, Marcos 6:18. Hoy, cada pecador tiene un poco de la arrogancia del rey Herodes en su corazón. Si usted tuviera autoridad y poder soberanos, se sentiría tentado a matar a alguien que lo insultara y humillara públicamente, revelando sus pecados. Pensemos en los líderes políticos de todos los países de hoy. Los malvados harán todo lo posible por evitar la vergüenza y la humillación que supone que sus actos sean expuestos a la luz de la verdad. El libro de Apocalipsis predice que muchos, si no todos, de los 144,000 serán asesinados durante la gran tribulación, debido al testimonio que den. Apocalipsis 16, versículo 4 al 7. En este sentido, la espada de la verdad cortará por ambos lados. Cuando la Biblia insulte a los pecadores desafiantes, los líderes políticos responderán castigando a los mensajeros del Todopoderoso. Tanto los líderes como los mensajeros del Eterno saldrán heridos en el proceso porque la espada de la verdad corta por ambos lados. El mundo está desarrollando una enorme inercia, resistencia y odio hacia los cristianos. Este crecimiento es de esperar porque Pablo dice que el corazón carnal es hostil hacia el Eterno poderoso y sus leyes. Romanos 8, versículo al 11. Nadie quiere naturalmente rendirse a la autoridad superior del Todopoderoso, y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Él siempre está trabajando, tratando de que nos sometamos a la palabra del Todopoderoso. Esta no es una tarea fácil porque nuestra naturaleza pecaminosa se opone naturalmente a la voluntad del Todopoderoso y siempre es difícil ir en contra de los caminos de amigos y familiares inconversos. 1 Pedro 4, versículo 4. Jesús dijo, este es el juicio. La luz, la verdad acerca de la voluntad del Todopoderoso vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz por temor a que sus obras sean expuestas. Pero el que practica la verdad, los que aman la verdad, viene a la luz para que se vea claramente que lo que ha hecho, el progreso que lo ha logrado, ha sido hecho por medio del Todopoderoso, el ministerio del Espíritu Santo. Juan 3, versículo 19 al 21. Aunque Martín Lutero redescubrió la doctrina de la salvación por la fe en Jesús, poco después de clavar sus 95 quejas en la puerta de la iglesia en 1517, el protestantismo no tuvo libertad para proclamar el Evangelio de Jesús hasta 1798. Después de que el general Berthier encarcelara al Papa y dañara a la iglesia de Roma en 1798, el protestantismo se convirtió rápidamente en una fuerza cristiana significativa en el mundo. Como expliqué anteriormente, creo que el primer sello se rompió en 1798. Por lo tanto, el segundo sello debe haber sido abierto poco después o alrededor del año 1800. Cuando Jesús rompió el segundo sello, envió al Espíritu Santo desde el templo del cielo en una campaña asombrosa, incluso fenomenal, para traducir y distribuir la Biblia, la espada de la verdad. El Espíritu Santo motivó a los protestantes a formar rápidamente sociedades bíblicas en toda Europa y los Estados Unidos con resultados impresionantes. Se fundó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera en 1804, la Sociedad Bíblica de Basilea en 1804, la Sociedad Bíblica de Berlín, más tarde prusiana, en 1805, la Sociedad Bíblica de Pensilvania en 1808, la Sociedad Bíblica de Connecticut en 1809, la Sociedad Bíblica de Massachusetts en 1809, la Sociedad Bíblica Internacional en 1809, la Sociedad Bíblica de la India en 1811, la Sociedad Bíblica Rusa en 1812, la Sociedad Bíblica Sueca en 1814, la Sociedad Bíblica de los Países Bajos en 1814, la Sociedad Bíblica Irlandesa en 1815,
la Sociedad Bíblica Noruega, 1816, la Sociedad Bíblica Americana, 1816, la Sociedad Bíblica de Australia, en 1817, y la Sociedad Bíblica Protestante de París, en 1818. La tarea de traducir y distribuir la Biblia ha sido muy costosa y ha requerido mucho trabajo. Muchos protestantes dieron sacrificio para que la Biblia fuera traducida a varios idiomas. La Biblia, o parte de ella, existe ahora en más de 2.572 idiomas y dialectos. Desde 1908, los idiomas internacionales distribuyen alrededor de 1.700 millones de Biblias desde 1942. Los traductores de la Biblia de Wycliffe han ayudado a completar más de 700 traducciones. Esta enorme empresa que se extendió por todo el mundo no fue el resultado de la destreza humana. El Espíritu Santo le dio a esta campaña su fuerza y éxito. Durante 200 años ningún libro ha superado en venta la Biblia y ha tenido su exposición y distribución global. Antes de la caída del papado de 1798, solo unas pocas personas en Europa poseían una Biblia. Esto se debía a su alto costo o en algunos países a que la iglesia prohibía la posesión de una Biblia. Hoy, este contexto parece muy extraño. Incluso la iglesia católica publica ahora Biblia, aunque en la arcaica versión Douay, creo que la apertura del segundo sello proporcionó el impulso para esta maravillosa transición de unas pocas Biblias a la aparición repentina de millones de Biblias. Después de 1800 a 1844, la Biblia o parte de ella se tradujo aproximadamente en 112 idiomas. En 1944 el número de traducciones superaba las 1000. Hoy el número de traducciones supera las 1500 a medida que la gente comenzó a leer la Biblia. Tenía ideas variadas sobre lo que Jesús enseñaba en ella. Los protestantes del siglo XIX eran un grupo diverso de personas de las muchas naciones de Europa y los Estados Unidos. Después de 1728, Jesús utilizó esta diversidad y el liderazgo de personas piadosas para fracturar el protestantismo en varias denominaciones distintas. Las Américas protestantes descubren dos doctrinas. Recuerde que cuando el significado de la salvación por la fe en Jesús se separa de la ley, la gracia y la fe, la seguridad de la salvación se convierte en una fantasía teológica. Esta visión alterada de la salvación puede ser maravillosa de creer, pero es prácticamente inútil para tratar con las tentaciones y las pruebas de la experiencia humana. A principios del siglo XIX, Jesús usó al Espíritu Santo para estimular a la sociedad bíblica la traducción, la impresión y la distribución y compartir la doctrina de la salvación por la fe solamente. La Biblia es un tesoro de 66 libros y se necesita mucho tiempo y esfuerzo para familiarizarse con sus gemas de verdad. Jesús ha comisionado al Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Juan 16:13. Por lo que el Espíritu Santo le da a la palabra del Eterno un atractivo especial. La Biblia se vuelve interesante para todo aquel que quiera saber más acerca del Todopoderoso. Durante el siglo XIX, algunos protestantes descubrieron dos nuevas doctrinas bíblicas, el sueño del alma y la naturaleza obligatoria de los 10 mandamientos. Aunque el protestantismo mayoritario en Europa y los Estados Unidos no los abrazó, muchas personas comenzaron a creer en ellas y la palabra de Dios se hizo más clara. Recuerde que la verdad siempre es verdad, independientemente de quien la crea o la rechace, y el cumplimiento de la profecía revela quién tenía la verdad. Al doctor Edward White, 1819-1898, un ministro congregacionalista en Gran Bretaña, se le atribuye el descubrimiento de la doctrina del sueño del alma. Su descubrimiento comenzó cuando rechazó la visión de la predestinación de Juan Calvino, 1509-1564. Calvino enseñaba que solo un número predeterminado de personas podía ser salvado y el resto estaba condenado a sufrir en el infierno eterno. El doctor White argumentó que solo el Todopoderoso es inmortal. 1 Timoteo 6, 15 y 16. Por lo tanto, el alma del hombre no puede ser inmortal. Dado que el alma está sujeta a la muerte, las almas de los pecadores no pueden ser atormentadas para siempre. En ese momento, algunos protestantes aceptaron la opinión de White y la doctrina del sueño del alma se agregó a la franja del tejido teológico del protestantismo. La idea básica detrás del sueño del alma es que cuando una persona muere no es juzgada ni va a su recompensa eterna. En cambio, duerme. Es decir, no tiene conciencia ni inteligencia mientras está en la tumba. El momento señalado, cada persona muerta es juzgada según el registro de su vida. El juicio de la humanidad se completará antes de la segunda venida. Cuando Jesús aparezca en la segunda venida, el Señor resucitará a los muertos justos para encontrarse con Él en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y el Señor matará
a los malvados que aún estén vivos en ese momento. Apocalipsis 19, 19 y 21. Al final de los 1000 años mencionados, Apocalipsis 20, el Señor resucitará a los muertos malvados de todas las edades para encontrarse con su Creador en una escena del juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 12. Después de que eso informa a los malvados de su decisión de juicio, los sentenciará a sufrir por su crueldad hacia los demás. El Señor entonces los castigará con fuego y los aniquilará porque sus almas son mortales. Ezequiel 18, versículo 4. El protestantismo en general ha rechazado esta doctrina a pesar de que es una de las 5 doctrinas esenciales y necesarias para entender el libro del Apocalipsis. La mayoría de los protestantes hoy creen, como lo hacen los católicos, que al morir las personas van al cielo, paraíso o arden en el infierno por la eternidad. Otra doctrina esencial que se arraigó en los Estados Unidos durante el siglo XIX es la doctrina de la perpetuidad de los 10 mandamientos que también llegó de Inglaterra. Esta doctrina enseña que el Eterno exige que el hombre obedezca los 10 mandamientos, incluido la observancia del séptimo día, el sábado del cuarto mandamiento. Para muchos protestantes, la observancia del cuarto mandamiento, a diferencia de los otros 9, parece contradictoria con la doctrina de la salvación por la fe en Jesús. En 1664, Stephen Mumford, miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día de Bell Lane en Londres, llegó a Rhode Island. Como no pudo encontrar ningún bautista del Séptimo Día, durante un tiempo se reunió con los bautistas que guardaban el domingo. Finalmente, 5 familias bautistas adoptaron la opinión de Mumford de que los 10 mandamientos eran obligatorios y la Iglesia Bautista del Séptimo Día en los Estados Unidos comenzó en 1671. En 1802 había 20 iglesias con 2,000 miembros en los Estados Unidos. Cada mes llegaban a Estados Unidos cantidades cada vez mayores de inmigrantes. Las Biblias estaban disponibles y eran asequibles y la Iglesia Bautista era una denominación protestante respetada, por lo que el interés en el sábado del séptimo día siguió creciendo. Sin embargo, los bautistas que guardaban el domingo se oponían firmemente y siguen oponiéndose a la idea de que Jesús exige que la humanidad observe el cuarto mandamiento. Resumen, cuando consideramos como parte del primer sello, Jesús fue hallado digno y tomó posesión del cargo en 1798 y que los protestantes fueron liberados para creer que la salvación venía por medio de Jesús, poco después podemos entender cómo el segundo sello siguió poco después de 1798. Así que el segundo sello parece haber sido roto alrededor de 1800 con el establecimiento inmediato de sociedades bíblicas en Europa y los Estados Unidos. La gran espada de la verdad que el Espíritu Santo llevó por toda la tierra representa la Biblia, el único libro que revela con autoridad las enseñanzas de Jesús. Por supuesto, las enseñanzas de Jesús revelan la voluntad del Padre, por eso a Jesús se le llama la palabra. En última instancia, los santos experimentarán consecuencias mortales durante la gran tribulación debido a la traducción y distribución de la Biblia, la gran espada de la verdad. La doctrina de la salvación por medio de la fe en Jesús, el sueño del alma y la naturaleza obligatoria de los 10 mandamientos, incluyendo la observancia del descanso sabático del séptimo día de nuestro Creador, jugarán papeles cruciales en los días venideros durante la gran tribulación. Bueno, hermano, creo que usted ha descubierto muchas cosas bonitas cuando le he hablado acerca del segundo sello. Y espero, pues, que siga uniéndose a nosotros para que usted escuche más acerca de este maravilloso libro del Cordero, que le está revelando verdades que aún hoy en día muchos cristianos están rechazando. La obligación de los 10 mandamientos es muy importante porque el justo por la fe vive, pero también el justo es obediente, es un hijo obediente, no es un cabro, es una oveja. Cuando usted se somete a la voluntad del Espíritu Santo, Él le hace ver cuál es su deber, porque la voluntad del Padre es que nosotros vivamos de acuerdo a su ley también. Y ya nosotros no guardamos esa ley simplemente porque es una obligación, simplemente porque nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero y Él nos ha puesto en nuestro corazón el deseo ardiente de agradarle a cada momento, a cada día y hacer su voluntad. Es lo único. Si usted es una persona que por fe es salva, todo lo demás que el Señor demanda a través de que usted se someta, vaya y sea obediente, todas estas cosas se van a añadir, las vamos a hacer por nuestro deseo, nos va a agradar hacerlo y vamos a tener el deseo ardiente de agradar a nuestro Padre Celestial
en todo y hacer la voluntad de Él y ser salvos por el maravilloso regalo que nos ha dado a través de su Espíritu. Y a su Hijo amado, nuestro amo Señor Salvador Jesucristo, que le imitamos su vida para que nosotros podamos ser así, ser llamados hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, y que constantemente debemos permanecer en esa fe y en la mente llevemos las marcas de que somos hijos verdaderos y que vamos a reinar con Cristo por toda la eternidad. Bueno, me gozo grandemente poder expresar estas palabras acerca de este segundo sello, que lo malinterpretan muchos expositores de las Escrituras y han hecho añisco el propósito y el plan de la profecía. Espero que también esos expositores puedan escucharme, puedan analizar las Escrituras y se comiencen a escudriñar y cambien de paradigma, porque es difícil cuando las personas tienen ese paradigma religioso, ese paradigma de una secta religiosa, de una denominación o de una religión. Se les hace difícil dejarlo, pero el Señor dice, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino del cielo. Un paradigma que te está afectando. Para nacer de nuevo, tenés que abandonarlo y tenés que agarrar lo que el Señor quiere que agarres para que entendas mejor las profecías y las escrituras. Su palabra sea viva y verdad en nuestra mente y nuestro corazón. Así que me gozo grandemente poder expresar estas palabras y espero que usted se anime y haga decisiones, tome esas decisiones y las ponga en práctica y comience a ser un testimonio vivo de lo que hace el Señor en la vida de la persona cuando lo transforma, cuando lo cambia y le da el deseo de ser obediente a su palabra y hacer su voluntad. Bueno, miramos en otra ocasión. Les deseo grandemente bendición a su familia, a todos los que están alrededor y sea un testimonio. Suscríbase a esto. Suscríbase a este canal y también dele like para que el mensaje vaya, se expanda, llegue a todas partes y no se desaparezca de las redes sociales. Les amo en Cristo Jesús. Bye bye. Como dicen, I'll see you later, alligator. Hasta la vista, cocodrilo. Bye bye.